Soy Xavi, Eco Alfa 1 India Víctor Bravo. Bienvenido, bienvenida a CQ en Frecuencia. Y aquí estamos una semana más, un martes más en este episodio 63 de CQ en Frecuencia, un episodio que viene un poco coleando del episodio 62 en el cual hablábamos de las fuentes de alimentación, porque nuestro compañero Alberto Llopis, Eco Alfa 5 Golf Oscar Zulu, precisamente ha compartido con nosotros su experiencia con su fuente de alimentación, que le llevaba a tener algunos problemas con la modulación y con diferentes aspectos de su estación de radio. Como decíamos la semana pasada, al final la fuente de alimentación es un aspecto que muy pocos tenemos en cuenta. Parece que cualquier cosa nos sirve para alimentar a nuestros equipos, pero es importante que tengamos muy a raya el mantenimiento y las características de nuestras fuentes de alimentación para evitar precisamente problemas como el que escucharemos dentro de unos minutos del audio que nos ha mandado Alberto Llopis, Eco Alfa 5 Golf Oscar Zulu. En el episodio de hoy, en este episodio 63, además hablaremos de la burocracia. De verdad, que sí, que siempre estamos con la burocracia arriba, burocracia abajo, mover papeles, etcétera. Pero tanto en nuestras actividades en radio, sobre todo aquellas que realizamos para la activación de un vértice geodésico, de un municipio de España, de una ermita, de un castillo, de cualquier activación que vamos a realizar con el objetivo, por ejemplo, como decía, de activar un municipio, o bien para participar en cualquiera de los diferentes diplomas que podemos encontrar en el mundo de la radioafición, nunca acaba cuando desmontamos nuestra estación y nos subimos a nuestro coche o bajamos del sota que sea, etcétera. Ahí no acaba la actividad, porque en definitiva, la actividad termina cuando subimos el log y validamos que el log está subido correctamente, y de esa forma todos los corresponsales van a poder endosarse pues ese DME, esa actividad, esa referencia, etcétera. Es decir, ¿cuándo terminan las actividades? Igual que ¿cuándo terminan los concursos? Pues cuando subimos el log, bien a los organizadores de los diplomas, bien a los organizadores de los concursos, etcétera. Y esto es un tema importante en el cual vamos a centrar nuestro tema principal de este episodio 63. Y os recomiendo que no os lo perdáis, sobre todo los que os iniciáis, porque vamos a hablar de los dos estándares a la hora de subir los logs: Adif y Cabrillo. Así que creo que va a ser un tema interesante. Y por último hablaremos del final de la experiencia en el camino primitivo de nuestro compañero Eco Alfa 9 Alfa Delta Delta, Juan Mondéjar, que ya está de vuelta en casa y que ha podido sacar adelante 6 de las 9 actividades que tenía previstas para este camino primitivo. Así que una semana más, un martes más, un episodio completito. Empezamos. CQ en Frecuencia, el podcast para radioaficionados y aficionados a la radio. Bueno, pues como os comentaba, nuestro compañero Alberto Llopis, Eco Alfa 5 Golf Oscar Zulu, ha tenido últimamente algunos problemas curiosos que podríamos casi achacar, como decimos por aquí por Galicia, a las meigas, ¿no? En su modulación. Y ha sido precisamente a causa, después de mucho investigar, de su fuente de alimentación. Y como en el episodio 62 hablábamos precisamente de las fuentes de alimentación, nos ha querido hacer llegar este audio. Recordad que a través de nuestro canal de Telegram y de nuestro correo electrónico nos podéis hacer llegar los audios que consideréis, porque todos son súper interesantes. Siempre que nos mandáis audios son muy interesantes. Así que vamos a escuchar lo que nos explica Eco Alfa 5 Golf Oscar Zulu. Hola, buenos días. Soy Alberto, Eco Alfa 5 Golf Oscar Zulu. Esto va dirigido al podcast porque, vamos, las casualidades no existen. Justamente esta semana habéis hablado de las fuentes de alimentación. Bien, acabo de resolver un problema que tenía en el equipo que nos estaba volviendo locos. Viene por una fuente de alimentación lineal con suficiente potencia, pero con un problema en el condensador electrolítico de filtrado. ¿Qué sucedía? Bueno, esto se suma a que el equipo de radio, una Kenwood 440, antigua, por supuesto, pues tenía varias averías. Una vez resueltas todas las averías, de vez en cuando salía con una distorsión en la voz, una voz gangosa, que no sabíamos a qué podía deberse. Bueno, pues simplemente hicimos una prueba y fue cambiar a frecuencia modulada. Cuando transmiten FM o se transmiten AM,
el problema desaparece. Con lo cual, estaba claro que cuando hay una potencia constante, el condensador es capaz de filtrar correctamente, al parecer. Y cuando se trabaja en banda lateral, como no hay portadora y la potencia es variable, pues las fluctuaciones estas hacían que saliese pues ese sonido gangoso en la voz. Y bueno, compré una conmutada, porque no descarto también que tuviera algún otro problema, a lo mejor en los transistores o incluso no parecía en el puente rectificador, pero para evitar problemas y además tener una segunda fuente, esta ya la repararé con calma, pues compré una conmutada, problema resuelto y afortunadamente hoy, como decía Xavi, con un precio asequible. Venga, un saludo y esta es mi experiencia. Oye, Alberto, pues precisamente lo que nos estás explicando pues pone de manifiesto lo que decíamos, ¿no? La importancia de ese patito feo dentro de las estaciones que es nuestra fuente de alimentación. Precisamente buscando información sobre esto que comenta Alberto Llopis, me he encontrado con algún que otro documento por internet explicando exactamente esto. Problemas con la modulación que se encontraban cuando se modulaba en banda lateral, en SSB, pero sin embargo en amplitud modulada, por ejemplo, o en FM no aparecían estos problemas de modulación. Esta es una de las buenas prácticas que se pueden hacer cuando tenemos problemas de modulación, es cambiar el modo para ver qué puede estar pasando. Sobre todo porque en el caso de que en FM, en AM, en este tipo de modulaciones, como decía Alberto, en las cuales pues hay una potencia constante, si no se dan estos problemas, en principio debemos descartar que sea un problema de microfonía o de, digamos, de lo que sería la modulación. En cambio, si en SSB sí que tenemos ese problema, pues puede estar provocado precisamente por una cuestión de falta de voltaje, de falta de consistencia en la alimentación y bueno, pues como nos explicaba Alberto, finalmente consiguió aislar el problema, solucionarlo y bueno, primero la solución pasó por el cambio de fuente para tener tiempo para recuperar esa fuente de alimentación lineal. Ahora, como también decíamos en el episodio 62, ahora ya cuenta con 2 fuentes de alimentación. Así que, oye, ese backup, tener ese backup siempre a mano para, pues si surge algún tipo de problema de estas características, poder hacer el cambio, siempre va a ser positivo dentro de nuestra estación. Y de esta manera también, pues bueno, tenemos la capacidad de jugar con esas 2 fuentes de alimentación, conectar más equipos, etcétera. Así que yo me atrevería a dar, desde mi humilde opinión, el consejo de siempre tener a mano un par de fuentes de alimentación en nuestra estación para solucionar este tipo de problemas. Así que muchas gracias, Alberto, muchas gracias a todos y acordaros, a través de nuestro canal de Telegram y de nuestro correo electrónico y de nuestra página web cecoinfrecuencia.com podéis enviarnos vuestros audios que siempre son muy interesantes y nos ayudan a todos porque es una forma de poner en común y poner encima de la mesa para que otros compañeros radioaficionados y aficionados a la radio conozcamos este tipo de problemas y si nos encontramos con ellos los sepamos solucionar. Venga, y seguimos adelante, de un radioaficionado que soluciona problemas, que soluciona su problema, a uno que los tuvo todos. El amigo EcoAlfa 9 Alfa Delta Delta, Juan Mondéjar, en su radioperegrinaje por el camino primitivo desde Oviedo hasta ya entrado en Galicia, ya que va haciendo el Camino de Santiago, pues por tramos, va haciendo diferentes etapas en diferentes momentos del año, dado que bueno, no dispone del tiempo para poder hacerlo de una sola tirada, pero él va haciendo etapas y esta semana, como ya hablábamos el martes pasado en el episodio 62, estaba haciendo estas etapas entre Oviedo y ya la entrada en Galicia, a través de Asturias y, como decía, los primeros kilómetros de la comunidad gallega. Y problemas ha tenido muchos. ¿Por qué? Pues lluvia, nieve, frío, humedad, etcétera. Eso sumado al tema de que, bueno, la semana pasada, como ya sabemos y venimos hablando los viernes en los informes de propagación y durante todas estas semanas, la propagación pues no está para tirar cohetes, la verdad, en las bandas de HF, y eso hacía que
con su TrueSDX en QRP, el amigo Juan, pues tuviese algunas dificultades para pues, poder realizar sus comunicados. De todas maneras, ha podido hacer esas activaciones y lo que sí que ha hecho y mucho es VHF y UHF. Algo muy importante también en el mundo de la radioafición, que son estas bandas altas, esta VHF y UHF, y que le ha permitido ir acompañado. Ir acompañado en momentos como, por ejemplo, este que vamos a escuchar ahora. Vamos a escuchar dos documentos. Por un lado, en la etapa de hospitales, una etapa dura, muy dura, en la cual prácticamente se va por montaña y hay muy pocos núcleos de población. Pues el amigo Juan Mondéjar iba por la etapa de hospitales y así lo estaba viviendo. Esto es el sonido directo desde su móvil, la grabación que hizo cuando empezaban a caer los primeros copos de nieve. ¡Nevando! Vaya vistas espectaculares, ¿eh? No se deja de subir aquí, Dios mío. Y por ahí, por este sendero, es por donde bajas del pico Cimero, en la Sota. Lo tenía yo previsto que llegara, pero me ha dado miedo. Así que nada, más vale la prudencia y así me hago. Tendré que volver a hacer el camino y hacer la Sota. Y como siempre decimos, gracias a la radio nunca estás solo. Y el amigo Eco Bravo 1 Alfa Sierra Alfa en Tineo subió con su coche para poder estar en contacto con Juan y, eso sí, el amigo Eco Bravo 1 ASA desde el interior de su vehículo y sin sufrir esas inclemencias del tiempo, pero acompañando a Juan y dándole todo ese calor que los radioaficionados sabemos darnos los unos a los otros cuando nos encontramos en las diferentes frecuencias. Alfa, Delta, Delta. ¿Alguien a la escucha? A ver, sí. Buenos días, Juan. ¿Tienes mal tiempo? Está tirando el aire ahí de la costa y del noroeste y puede ser que te deje algún claro dentro un poco. Buenos días. ¿Pero a qué hora saliste hoy? A las 8 salí. Pero estoy subiendo, me he separado del camino. Es muy fácil este otro camino. Vale, muy bien. Bueno, pues nada. Bueno, ahí los vecinos todavía era muy temprano. Mandélo ahí media hora antes, pero bueno, también pues a veces tienen cosas que hacer y no... Pero bueno, ahí era la curiosidad de saber si llegabas ahí con el Boafén ese a Tineo. No, yo subí para aquí arriba para poder ver un poco el despeje y bueno, igual tienes suerte ahí dentro de 10 minutos y te aparece algún claro por ahí de sol, tirando de la costa. Roger, a ver. Tengo que estar muy atento al mapa y al GPS, pero vengo preparado. Vale, bueno, es bueno estar preparado y no perderse. Nada, vas a tener suerte y te puedes levantar un poco la nube y dentro un poco. Bueno, no sé si está por aquí a uno por November Tango, si pudo al final estar por ahí en el audio que mandé de WhatsApp. Y si no, a uno CJQ que también estaba hoy ahí levantándose, si daba tiempo pues se ponía por aquí, pero bueno, que nada, era por acompañarte por ahí. A 9 Alfa Delta Delta EB1 ASA. Gracias EB1 ASA, gracias Kiko. Pues sí, agradezco mucho la compañía. Además, estoy dudando, no sé de nada, la verdad es que no está haciendo una etapa bonita. Pero bueno, a ver qué tal. Pues ya lo habéis escuchado, mismo momento, perspectivas totalmente diferentes, tanto de un corresponsal como del otro. Uno subiendo esa etapa de hospitales en plena nieve, el otro pues un poquito más cómodo en la comodidad de su vehículo. Bien, todos estos mimbres han hecho de este radioperegrinaje de Coalfa 9 Alfa Delta Delta, Juan Mondéjar, una experiencia alucinante que nos valora a continuación. Muy buenas, amigos de CQ en frecuencia, Xavi, aquí Eco Alfa 9 Alfa Delta Delta, el peregrino que ha dejado de ser peregrino
esta mañana con la primera lavadora ya en casa, en la rutina. Y toca ahora hacer un poco de balance sobre el camino realizado, el camino primitivo y esas actividades planificadas para cada etapa, ¿no? Esa una actividad radio en cada etapa. Entonces, la verdad que aunque empezó la semana con 2 actividades que no se pudieron lograr, el resto como que hemos remontado. Porque había 9 actividades planificadas y de las 9 se han realizado 6. Cuando digo se han realizado 6, como que son 6 actividades realizadas que creo que tendrán validación con los vértices geodésicos. Las sotas, que son 4 contactos, sí que están. Que sotas han sido 5 sotas. Y después, entonces, de las 9 actividades planificadas, se cancelaron como 3. Que sería una ermita que solo tiene 8 contactos, entonces no sería válida, pero se hizo el montaje, se hizo el desvío, perdí tiempo o contabilicé la etapa con el tiempo, y después hubo una ermita que no se pudo hacer ni un solo contacto, aunque se montó la primera, que llovió muchísimo en el momento de paso por la ermita, entonces esa no se hizo ningún contacto. Y después hay una sota cancelada en la mítica ruta de Hospitales que no ha activado nadie. Era una sota todavía por hacer alguna activación y era demasiado peligroso porque el tiempo no ha acompañado esta semana. Esta semana de camino con radio ha sido más aventurera que de vacaciones, la verdad. Entonces ahí arriba era muy imprudente haber intentado. Era el 1 de mayo y hacía agua-nieve a una altura de 1200 metros. Creo que estaba de media esa etapa, por la etapa de Hospitales. No hay ningún alto que hacer, no puedes descansar en seco, no hay cafeterías. Los 24 kilómetros de etapa es continua, y ahí había una cima interesante, pero que por prudencia y seguridad era mejor no desviarse del camino de peregrinos en esa niebla e intentar una activación. Espera, Juan. Espera, como decía José María García, para la cita. Tenemos ese momento exacto en el cual prácticamente en medio de la nieve decide Juan Mondéjar no activar esa sota. Lo escuchamos. Sí, de momento, Juan, pero ya me dirás si tienes intención de activar la chapa. Parece ser que ves ahí venir las nubes de arriba del noroeste. Sí, las nubes pasan me pasan de derecha a izquierda. Lo que pasa es que no creo que active en HF, porque es una locura. Así que va a ser solo en V, aquí, y a ver si puedo. Pero sí, estoy viendo el camino, claro. Buena y sabia decisión, Juan. Eco Alfa 9, Alfa Delta Delta decidió no activar en HF, pero vamos a seguir escuchándolo. Eso en cuanto a las actividades de radio y HF. Pero si bien es cierto, hay que contar, o a mí me gustaría tener en cuenta que en VHF he estado cercano y he estado en contacto con los radioaficionados del camino a lo largo del camino por los repetidores de Asturias, ¿no? Entonces eso ha llenado también mucho el camino con la radio. Y bueno, la verdad es que quizás si el año pasado en el Camino Portugués se llevó la radio credencial o la compostelana mi amigo Manuel, Eco Alfa 1, Foxtrot Kilo, este año la radio compostelana se la llevaría Kiko de Tineo, Eco EB1 ASA, Eco Bravo 1 Alfa Sierra Alfa. Un compañero Juan cerca de Navia, que era EA1 GAE, Golf Alfa Eco. Y después, como mención especial y anécdota que llevar también en la mochila del Radio Peregrino, sería que en la primera etapa encontré a Pablo, Eco Alfa 1 Foxtrot Charlie X-Ray,
un radioaficionado de Cudillero que se había animado a probar a ver cómo era el camino primitivo, y en la primera etapa nos encontramos y además conocía que iba a estar yo por ahí haciendo radio. Me acuerdo que en cuanto descubrió que era yo el EA9 loco que estaba por ahí, me dijo que por tu culpa casi he hecho el walkie. Pero bueno, así que muy bien. Entonces, mención especial con la VHF a estos tres acompañantes que se llevan la radio compostelana, ¿no? Como acompañantes de radio a lo largo del camino, y que es tan importante como las actividades de radio. Y ahora tocaría, además, hacer, claro, el trabajo de casa, ¿no? Ahora llegas a casa, recopilas toda la información, te bajas las fotografías, los tracks del camino, porque he ido grabando, he intentado grabar el camino completo con el GPS y para medir los tiempos. La verdad es que es un buen diario grabar el track, porque sabes cuándo empezaste, cuándo te desviaste para el camino, el tiempo que pierdes. Es como que se pueden sacar muchas conclusiones. Y además, claro, ahora toca hacer recopilación de los logs con los ADI y subirlos a las correspondientes plataformas para los diplomas. A SOTA es más fácil, así que lo he ido subiendo a medida que iba avanzando en las etapas. Para los vértices tengo que recopilar las fotografías, subir el ADI y a ver. Y después tengo en mente algo que no sé cómo hacerlo, que me gustaría encontrar un programa que te juntase, que cogiera los datos track y los datos que he ido anotando cada contacto en VHF a lo largo del camino, a ver si hubiese una opción de marcar un enlace del comunicado desde mi punto físico andando con el punto de la casa donde el QTH del otro corresponsal, pero creo que está complicado, no sé si lo voy a encontrar. Pero bueno, habrá que buscarlo, o es una idea y de ahí surge esta opción, o seguramente exista, porque yo todavía soy novatillo y no controlo todos los programillas, pero bueno. Así que espero enterarme de si hubiese una solución como esta en CQ en frecuencia, que la verdad es que cuando tengo dudas acudo al histórico de programas y muchas veces me he llevado la sorpresa de que había escuchado un programa y realmente había una solución o había una propuesta o algo que se me ha pasado desapercibido y que lo estabas tú comentando, Xavi. Así que bueno, aquí se despide Eco Alfa 9 Alfa Delta Delta. Espero seguir haciendo sotas caseras, pero ya en mente buscar un próximo camino que complete o que añada una experiencia como la combinación de camino de Camino de Santiago y peregrinación y radioafición. Así que un saludo Xavi, y un saludo a los amigos de CQ en frecuencia. Pues un saludo, Juan. La verdad es que a mí me parece me parecen unas experiencias, como siempre digo, deliciosas el poder seguir las actividades en radio de los diferentes compañeros a lo largo de sus peregrinaciones, de sus sotas. Estos documentos para mí son esencia de la radio, es decir, poder vivir junto con todos vosotros pues estas actividades, estas excursiones, estas activaciones y todas estas experiencias de radio para mí es como volverlo a vivir, es como vivirlo a través de la piel de otro, ¿no? Pero tenerlo ahí para, como decía Juan, siempre poder ir atrás y escuchar los diferentes episodios y tener estas experiencias de radio, para mí son unas experiencias deliciosas, y espero que para vosotros también. Y si queréis, pues dejádnoslo en los comentarios si este tipo de experiencias, este tipo de reportajes sobre las actividades en radio de los diferentes compañeros pues os llegan tanto a la patata
como me llegan a mí. Pero bueno, y qué casualidad que el amigo Juan hablaba de los logs, de los archivos ADI, de que ahora, una vez que ha terminado su actividad, tiene que poner todo eso en orden para poder validar las diferentes actividades, etcétera, etcétera. Qué casualidad que esto nos da pie precisamente al tema central de este episodio 63 de CQ en Frecuencia. Vamos a hablar de todas estas actividades, de los logs, de los formatos de los logs, de ADI, de Cabrillo, etcétera, y un poco de toda esa pues lo voy a decir bien, no lo voy a decir como se suele decir en el argot, esa burocracia que nos lleva a todos a pasarnos unas cuantas horas más delante de los papeles, delante del ordenador, para poder validar las diferentes actividades. Vamos con ello. Bueno, en el episodio 32 de CQ en Frecuencia hablábamos de los logbooks o libros de guardia para radioaficionados. Todos estos libros de guardia generan a través de su base de datos, o tienen la posibilidad de generar a través de su base de datos, dos formatos diferenciados de archivo, que son los estándares dentro de la radioafición. Se trata de los archivos ADIF y los archivos Cabrillo. Estos archivos permiten el intercambio de información tanto entre diferentes libros de guardia o softwares de registro de logs, como entre nuestro propio libro de guardia o archivo y los organizadores de diplomas, concursos, etc. Y por lo tanto, y teniendo en cuenta que normalmente el archivo ADIF se suele utilizar más en el caso de diplomas, activaciones de diplomas, etc., y el Cabrillo se utiliza más en concursos, lo que voy a hacer es intentar poner dos ejemplos prácticos del uso de estos archivos de log, y posteriormente ya entraremos en las características y diferencias entre cada uno de ellos. Así que, si os parece, vamos a empezar saliendo al exterior y haciendo una activación de un municipio, de una referencia del diploma de municipios de España. Un fin de semana cualquiera, sábado, domingo, no importa. Primera hora de la mañana. Virtualmente, junto a Sergio, Eco Alfa 1 Zulu Juliet, llegamos a Valseca, municipio segoviano, Delta Maiqueco 40214. Preparamos antenas, equipo, software de log para la actividad y empezamos a operar. Empezamos a otorgar a los diferentes corresponsales ese Delta Maiqueco 40214. Eco Alfa 4, Eco Quebec Foxtrot 59 QSL. QSL EA4, Eco Quebec Foxtrot 5973. 73, muchas gracias por participar. Adelante. Alfa 2, Eco Romeo Mike. EA4, Alfa India. Eco Alfa 2, Eco Romeo Mike. Eco Alfa 2, Eco Romeo Mike 59 QSL. Roger, 5973. 73, muchas gracias por participar. Adelante. Eco Alfa 1, Zulu. Eco Alfa 1, Zulu 59 QSL. Ok, Eco Alfa 1, Zulu 59, gracias. Muchas gracias por participar. Adelante. EA4, Alfa India. Eco Alfa 4, Alfa India 59 QSL. Y Víctor Lima. Ok, Juan Manuel, muy buenos días. EA4, América, Italia 5973. 73, muchas gracias. Es Eco Alfa 1 Zulu Juliet. Eco Alfa 1 Zulu Juliet desde DME 40214. La actividad se desarrolla sin contratiempos. Todos los corresponsales van realizando su correspondiente QSO y siendo anotados en el log. Solo quedar en QRT, apagar los equipos, recoger y volver a casa. Pero esta es solo una parte de la actividad. Sergio, Eco Alfa 1 Zulu Juliet, nos explica el resto. Hola Xavi, pues nada, yo en mis salidas a activar DMEs lo primero que hago es mirar el mapa de mi provincia, los DMEs que están menos activos. En la página de Eure los van cambiando de color a de verde, que son poquitas activaciones, amarillo un poquito más, morado y rojo, según el número de actividades. Bueno, una vez que elijo el DME y me voy allí, utilizo un programa para Apple, porque yo utilizo MacBook de momento, que se llama Rumlog. Y el Rumlog lo que te hace es un archivo ADIF, como puede hacer cualquier programa, incluso pues eso, yo que sé, en Windows, WinRecon o
o cualquiera de ellos. Bueno, una vez que lo tengo ya en ADIF, lo que hago es me voy a la página de Eure, GDeure, y ahí, una vez que está logueado, pone subir actividad DME. En la actividad DME lo que te pide es que tú le pongas el DME, que es el pueblo. Hay que estar muy atento a no confundirse, porque si no la gente se endosa a otro pueblo que no ha hecho, otro municipio. Y el indicativo del activador o activadores, porque eso lo puede hacer el monooperador o multioperador con un solo indicativo, y luego se sube en ADIF. Una vez que lo subes en ADIF, en 24 o 48 horas Ure lo sube lo endosa a la gente automáticamente, sin que el corresponsal tenga que hacer nada, ¿vale? Es importante que cuando uno hace una actividad DME, yo esto lo he aprendido después de hacer 13 o 14 actividades DME, el activador se ponga al último en el log para que a él también le endosen esa actividad, porque si no, no se le endosa aunque haya hecho esa actividad. Y es un poco pues frustrante que hayas hecho 20 o 30 municipios y tú no los tengas en tu lista de municipios activados o contactados. Pues este es un ejemplo típico de una activación de un municipio de España, de una actividad del Delta Maiqueco, del Diploma de Municipios Españoles organizado por Ure, en el cual utilizamos la tipología de archivo ADIF, uno de los dos estándares para el intercambio de logs y, como decíamos, muy relacionada con la activación de diplomas y actividades de este tipo. Siempre debemos fijarnos en cuáles son los requisitos y las características de cada uno de los diplomas, de cada uno de los concursos, para saber en cuál de estos dos modelos estándar de archivos, ADIF o Cabrillo, vamos a tener que enviar nuestros logs. Vamos a seguir ahora con otra actividad ejemplo, otra actividad típica, como es la operación en concursos. En el caso de concursos como el que estamos escuchando en estos momentos, el CQ Worldwide DX Contest y todos los concursos correspondientes a la familia de los concursos CQ, el WPX, etcétera, todos trabajan con los logs en formato Cabrillo. En este caso estamos escuchando este CQ Worldwide DX Contest SSB operado, en este caso por Eco Bravo 1 Delta Juliet. Y lo cierto es que ya en su día, en el episodio 34, hablamos de los concursos, con lo cual no vamos a reiterarnos hablando de nuevo de los concursos. Si alguien quiere conocer el funcionamiento de los concursos, pues puede ir a ese episodio de CQ en Frecuencia número 34, donde está explicada pues la metodología, por decirlo de alguna manera, de operar un concurso y algunos de los trucos y consejos que nos dan algunos concurseros acerca de cómo participar en los concursos. Pero lo que está claro es que una vez se ha realizado la actividad, es necesario subir los logs y además hay un tiempo, suele ser un par de días, 24 o 48 horas el tiempo para subir los logs, y los logs han de subirse en el otro de los formatos estándar con los que trabajamos los logs en el mundo de la radioafición, que son, en este caso, los logs en formato Cabrillo. Habíamos hablado de los ADIF y en el caso de los concursos se suben en formato Cabrillo. Así que una vez que os habéis decidido a participar en un concurso, habéis decidido en qué modalidad, en qué banda, en qué modo, etcétera, y ya habéis realizado vuestra actividad dentro de ese contest, tenéis un tiempo, entre 24 y 48 horas aproximadamente, para subir vuestros logs, para que se os pueda puntuar y se os pueda incluir en los rankings, y ha de ser en formato Cabrillo. De todas maneras, tanto en el caso de actividades como en el caso de concursos, en las bases siempre vais a encontrar el formato adecuado en el cual tenéis que subir vuestros logs. Pero a grandes rasgos, estas son las dos grandes familias de actividades dentro de la radioafición y los dos grandes estándares. Ahora vamos a hablar un poquito de las características de cada uno de ellos. El formato Cabrillo y el formato ADIF son dos estándares ampliamente utilizados en la radioafición para la presentación de registros de contacto en concursos y actividades de radio. Aquí están las diferencias principales entre ambos.
El formato Cabrillo tiene un formato tabular. Organiza los registros de contacto en un formato tabular donde cada campo de datos se separa por tabuladores. Esto facilita la lectura y la interpretación de los registros por parte de los programas de análisis y adjudicación de concursos. Además, tiene una estructura específica para concursos. El formato Cabrillo está diseñado específicamente para concursos de radioafición y suele incluir campos específicos para información relevante a los concursos, como el número de serie, la puntuación, la categoría de operación, etc. El formato Cabrillo también tiene identificación de sección y categoría, incluyendo campos para identificar la sección y la categoría en las que el operador participa en el concurso, lo que facilita la clasificación y el análisis de los registros por parte de los organizadores del concurso. Y tiene además unos requisitos de formateo específicos, como la longitud máxima de cada campo de datos y la inclusión de ciertos campos obligatorios para garantizar la compatibilidad con los programas de análisis de concursos. En cuanto al formato ADIF, es un formato XML, es decir, de lenguaje de marcado extensible, que es más flexible y extensible que el formato tabular del Cabrillo. Esto permite una representación más detallada y estructurada de los registros de contacto. Además, tiene ADIF un uso generalizado. Aunque el formato ADIF puede utilizarse para concursos, también es utilizado para registrar contactos en actividades de radioafición no competitivas, como la caza de diplomas, la operación de estaciones especiales y la actividad cotidiana en bandas de radioaficionado y la gestión de los libros de guardia. Dispone también de una muy alta flexibilidad en los campos de datos, ya que el formato ADIF permite la inclusión de una amplia gama de campos de datos que pueden adaptarse a diferentes tipos de operaciones de radioafición y actividades. Esto permite una mayor personalización y detalle en los registros de contacto. Y por último, el ADIF tiene una compatibilidad con software de registro, es decir, muchos programas de registro de contactos de radioaficionado utilizan el formato ADIF como su formato de archivo estándar, lo que facilita la importación, exportación y el intercambio de registros entre diferentes programas y plataformas. En resumen, mientras que el formato Cabrillo está específicamente diseñado para concursos de radioafición y utiliza un formato tabular, el formato ADIF es más generalizado, utiliza XML para estructurar los datos y es utilizado en una variedad de actividades de radioafición. La elección entre ambas depende del contexto y de los requisitos específicos de la actividad en cuestión. Bueno, y vosotros diréis, vale, ¿y a efectos prácticos a mí en qué me afecta? Pues básicamente, como os decía, cada uno de los diplomas, concursos, actividades, etcétera, os van a solicitar que vuestro log lo subáis en un formato determinado, o bien ADIF o bien Cabrillo. ¿Y cómo lo hacemos? Pues es muy sencillo. Prácticamente todos los softwares de libro de guardia y softwares de gestión de logs, como puede ser, por ejemplo, el famoso N1MM, permiten exportar todos los contactos, o bien en ADIF o bien en Cabrillo. Por ejemplo, en el caso de N1MM, abrimos N1MM, vamos a Archivo y dentro de Archivo tenemos la pestaña Exportar, o mejor dicho, el campo Exportar. Al ponernos encima del campo Exportar, nos abre un submenú donde nos indica exportar a archivo ADIF, exportar a archivo genérico, exportar a EDI por banda, etc. Pero aquí el que nos interesa es exportar a archivo ADIF. Si nos colocamos encima de esta opción de exportar a archivo ADIF, nos encontramos que tenemos la posibilidad de exportar en formato general todos los contactos, o exportar por fecha, o por fecha de todos los concursos, o por estación multiusuario. Es decir, con esta opción dentro de N1MM en archivo, exportar, ADIF y las diferentes opciones, pues ya tendremos nuestro fichero ADIF para llevárnoslo tanto a una actividad como después, si queremos importarlo en otro software o subirlo a otra plataforma como qrz.com o la plataforma que nosotros queramos, ya sea pues EQSL, Lotou, cualquiera de los sistemas que tenemos hoy en día online para la confirmación de los QSOs, pues vamos a poder hacerlo en formato ADIF. Y por otro lado, ¿qué pasa si nos están solicitando el log en formato Cabrillo? Pues igualmente en N1MM iríamos a la misma sección de archivo, iríamos a archivo y dentro de archivo ya tenemos la opción de generar Cabrillo. Daríamos a generar Cabrillo y tendríamos la opción de generar el archivo para concurso. Así de fácil. Y en el resto de softwares como Log4m, etcétera,
lo mismo. Tenemos la opción tanto de exportar en ADIF como de exportar en Cabrillo. Fácil, ¿verdad? No debería suponernos ningún tipo de trauma el hecho de generar los archivos necesarios para poder validar cualquier tipo de actividad o para poder participar en cualquier tipo de concurso. Recordemos, gracias a estos dos estándares, dos formatos estándar de intercambio de archivos del log de radioaficionados que son ADIF y Cabrillo. Bueno, y espero haber disipado un poco las dudas que muchos de vosotros pudierais tener sobre los dos formatos ADIF y Cabrillo y cómo presentar vuestros logs tanto para concursos como para actividades, y de la misma manera, pues cómo validar una actividad, por ejemplo, de un municipio de España, de un municipio para el DME organizado por URE. Pero no quiero despedirme de este tema sin hablaros de una posibilidad que descubrí no hace mucho gracias a los archivos ADIF y que me resulta muy interesante. Una vez que desde vuestro log generáis ese archivo ADIF con todos los contactos, ya sea por fecha, ya sea general, etc., podéis ir a cualquier servicio en el cual introduzcáis vuestro archivo ADIF, vuestro indicativo, vuestro locator y generéis un mapa en el cual podáis ver en formato gráfico los diferentes corresponsales con los cuales habéis hecho QSO en un tiempo determinado o a lo largo de vuestra vida como radioaficionados si subís el ADIF completo. En mi caso, ¿cuál es el que utilizo? adventureradio.de. adventureradio.de. En concreto, la dirección, la URL es tools Tango Oscar Oscar Lima Sierra .adventureradio.de/analyzer Alfa November Alfa Lima Yankee Zulu Eco Romeo. Tiene que ser la dirección exacta. Os la dejo enlazada en las notas del episodio y simplemente seleccionamos nuestro archivo ADIF, nuestro indicativo, nuestro locator, pulsamos OK y nos va a generar un mapa en el cual vamos a poder ubicar geográficamente todos los contactos que hayamos hecho o que se encuentren dentro del ADIF que hemos subido. Esto nos da una posibilidad de ver en un mapa cuáles son las entidades que hemos ido trabajando, cuáles son los puntos del mapa a los cuales hemos llegado con nuestra estación, y me parece bastante interesante, sobre todo para subirnos la moral. A veces, cuando no contamos con grandes estaciones, subirnos la moral viendo dentro del mapa del mundo pues los lugares más lejanos a los cuales hemos llegado. Así que este tools.adventureradio.de/analyzer y muchos otros recursos de los cuales hemos ido hablando durante los últimos minutos os los dejo en las notas del episodio. Siempre mirad las notas del episodio porque ahí os dejamos siempre enlaces a contenido interesante sobre los temas que vamos tratando en CQ en Frecuencia, y en este episodio 63 no iba a ser de otra manera y os vamos a dejar un buen grupo de enlaces relacionados con los archivos ADIF, con los archivos Cabrillo y con todo lo relacionado con las diferentes actividades del Tamaikeko, concursos, etc. Calling CQ, calling CQ. Come in, please. Venga, y vamos a ir cerrando ya este episodio 63 de CQ en Frecuencia, recordando la consulta que nos dejaba Eco Alfa 6 Alfa Papa Juliet Luis Villamil en el episodio 62. A ver si alguno de vosotros ya tiene claro cuál es la respuesta a esta duda, a esta consulta que nos planteaba Luis. Muy buenas, yo soy Luis, Eco Alfa 6 Alfa Papa Juliet, y tengo una pequeña duda. Si nosotros nos vamos a otro país, como por ejemplo Inglaterra, y estamos unos días por Londres y nos llevamos un Vivanda, yo creo recordar de que cuando estudié que teníamos que poner un prefijo del país y después nuestro indicativo. Me lo he estado mirando y creo que, por ejemplo, Londres sería Golf Mike. ¿Esto es solamente para HF? No, es para todo, para V y para U. Es que como no tengo nada claro, digo, a ver si aquí me podéis ayudar. Un abrazo, muchas gracias. Pues efectivamente, Luis, Mike, porque no hay ningún cambio ni ninguna diferencia entre pues la forma de indicar el indicativo cuando estamos en el extranjero, sea en HF, en VHF o en cualquiera de las bandas de radioaficionado. Y con esta respuesta os recordamos que cualquier duda que tengáis nos la podéis hacer llegar en formato audio a través de nuestro canal de Telegram.
Buscáis CQ en Frecuencia y encontraréis nuestro canal de Telegram, os podéis unir y plantearnos cualquier pregunta que tengáis para que aparezcan estos episodios y poder darle respuesta entre todos. De la misma manera podéis estar al corriente de todo lo que sucede alrededor de este podcast, tanto en nuestro canal de Telegram como a través de nuestra cuenta de Twitter, CQ en Frecuencia, y en nuestra página web cqenfrecuencia.com, donde tenéis todos los episodios y mucha más información. Os recomendamos que visitéis cqenfrecuencia.com para conocer todos los detalles del podcast. Y de la misma manera, a través de cqenfrecuencia.com podéis apoyarnos, y podéis apoyarnos de una forma muy concreta. Apoyarnos con una aportación de 1,99 € al mes para que podamos seguir trayendo cada semana, cada martes, estos episodios y otros contenidos como los informes de propagación que cada viernes tenéis en nuestra página web, y tantas otras informaciones que os iremos trayendo poco a poco en la medida en la cual podamos seguir trabajando sobre los contenidos que ofrecemos a través de cqenfrecuencia.com y de nuestro podcast. Si queréis apoyar este trabajo, entráis en cqenfrecuencia.com/apoyar o a través del menú de nuestra página web y ahí encontraréis la forma de convertiros en mecenas de CQ en Frecuencia. El próximo martes, aquí seguiremos hablando de radioafición, intentando divertirnos, aprender y sobre todo, compartir la buena radio. ¡Haced muy buena radio! Y esto es todo en este nuevo episodio de CQ en Frecuencia. La próxima semana volveremos con más, repasando temas, fundamentos y conceptos relacionados con la radioafición. Eco Alfa 1 India Víctor Bravo Xavi queda en QRT hasta el próximo episodio. 73.